La psicología surgió en las décadas de 1970 y 1980. Su tema principal era cómo las personas representan sus experiencias mentalmente y la forma en que toman decisiones. En cuanto a la perspectiva cognitiva de la personalidad, esta tiene dos suposiciones. La primera es entender cómo la gente maneja la información que le rodea. Y la segunda habla de cómo la vida es en sí una cadena de decisiones. Una de las teorías más interesantes es la teoría del constructo personal, que consiste en que la experiencia personal de cada uno construye un mundo diferente pese a que todos viven en el mismo. Cada persona tiene una visión personal de cómo se organiza la realidad. Se puede aplicar también como que todos pueden ver la misma película, pero en un grupo de 3 amigos, puede que para uno haya sido la mejor película, para otro la peor, y para el otro simplemente haya sido una película entretenida. Cada uno construye una realidad diferente de la película, pero esta es solo una. Así sea la película mal hecha, habrá gente que le guste. Las teorías cognitivas y sus autores han tratado de entender cómo organizamos, almacenamos y recuperamos memorias de nuestras experiencias. Gracias a esto tenemos la conceptualización de los esquemas. Estos categorizan nuestras experiencias por medio de estructuras de conocimiento que incluyen imágenes, conocimiento abstracto, cualidades emocionales, entre muchas otras cosas. Los elementos de los esquemas son los miembros, que puede ser ideal, real o idealizado. Los ejemplares, que son información acerca de casos específicos. Los eventos son una colección de personas, movimientos u objetos, entre otras cosas que pueden ser aleatorios o con sentido. Objetos son una colección de fragmentos de lo que es el objeto. Conjuntos difusos. Estos cumplen criterios relevantes pero no necesarios o que no definen esta categoría de este esquema. Una vez que los esquemas han sido desarrollados, se utilizan para reconocer nuevas experiencias. Esto se hace por medio de la comparación constante, que en su mayoría se hace de manera inconsciente. Gracias a esto, las nuevas percepciones se componen por información entrante y por los esquemas que teníamos establecidos anteriormente. Los efectos de los esquemas se resumen en los siguientes. Hacen fácil situar la información nueva en la memoria. Permiten la rememoración de esquemas. Permiten la comparación y la asimilación de la información antigua con la nueva. La información se puede organizar de manera estructurada. Hay situaciones en las que nos percatamos de ciertas cosas y reunimos información debido a que los esquemas nos dicen dónde buscar la información, a través de la vivencia continua. Un ejemplo de lo anterior es una pareja que busca casas. Si lo busca como posibles compradores, se van a fijar en ciertos aspectos como la ubicación, mientras que si lo busca como ladrones, se van a fijar en ciertas cosas como la joyería que ésta contenga. Esta cualidad de los esquemas nos puede producir un sesgo debido a que esto nos dice en dónde podemos buscar la información que necesitamos y nos insinúa que podríamos llegar a encontrar. A modo de conclusión, como seres humanos estamos predispuestos a recordar aquello que apoya nuestras expectativas, a su vez olvidándonos de aquello que no lo hace. Esto genera que los esquemas que ya habíamos creado se vuelvan más sólidos y resistentes a los cambios a través del tiempo, haciendo también que la información permanezca o se olvide. Memoria semántica, memoria episódica, guiones y conocimiento procedimental. Los esquemas se organizan en memorias, pero las memorias se organizan de diferentes formas. La memoria semántica se organiza por significados, son categorías de objetos y conceptos, que a menudo incorporan cualidades y sentimientos. La categoría auto incorpora palabras de sus cualidades, tipos y qué sentimientos provocan. La memoria episódica es la memoria relacionada con los eventos, experiencias en el espacio y en el tiempo.
Los eventos se organizan tal y cual como sucedieron. Algunos pueden ser largos, como la universidad, y otros cortos, como el ruido de un auto. Los eventos breves pueden ser almacenados como parte de uno más grande. Cuando se experimentan varios tipos de determinados eventos, se forma un guión. El guión es un prototipo de una categoría o evento que proporciona una percepción con un sentido, duración y flujo, el cual nos dice qué es lo que debemos esperar y lo que se debe hacer en ciertas situaciones. Por último, encontramos el conocimiento procedimental, que es el conocimiento del hacer, lo que sabemos hacer, pero no de manera consciente. Por ejemplo, andar en bicicleta o hablar en nuestro idioma. Autoesquemas, el que formamos sobre nosotros mismos. Este concepto se puede confundir un poco con el autoconcepto. ¿Qué nos proporcionan los autoesquemas? Como la mayoría de los esquemas, nos facilita recordar cosas, proporciona información y saber dónde buscar esta información. Pero encontramos un problema, y es que nuestros autoesquemas pueden generar sesgos en nuestros recuerdos, distorsionando estos para que se ajusten a la forma en que nos vemos a sí mismos. ¿Qué incorpora? Incorpora dos cosas: etiquetas de los rasgos e información sobre comportamientos concretos. Estos autoesquemas poseen más elementos emocionales que otros esquemas. Los autoesquemas son diferentes en cuanto a la complejidad. Las personas poseemos diferentes autoaspectos. El rol que desempeñamos, nuestros objetivos y las actividades que realizamos tienen lugar propio en nuestra autoimagen. Por ello, se menciona que aquellas personas que puntúan bajo en complejidad es porque su autoaspecto es menos claro, a diferencia de aquellos que puntúan alto en complejidad. Puntuaciones bajas en complejidad. Es importante mencionar que aquellas personas que tienen una puntuación baja en complejidad cuando relacionan un evento negativo de un aspecto de su vida, tienden a desbordar este aspecto de su yo. Un ejemplo de esta puntuación es cuando discutimos con una amiga, entonces ese evento negativo se trasladará a nuestro ambiente social y familiar, sintiéndonos muy mal durante el día. Puntuaciones altas en complejidad. Por otro lado, aquellas personas que tienen puntuaciones altas en complejidad no les sucede lo mismo, ya que poseen la habilidad de separar y poner límites mediante su autoaspecto. Un ejemplo de esta puntuación se evidencia cuando en el trabajo nuestro jefe nos reprocha porque no completamos un informe como él desea, entonces tenemos sentimientos negativos, pero al momento de llegar a nuestro hogar o a casa compartimos de forma sana con nuestra familia. ¿Cómo adquirimos o no complejidad en nuestros esquemas? Se debe a cuánto pensamos acerca de nosotros mismos. Nasby encontró que las personas que piensan más sobre ellas mismas tienden a tener más desarrollado su autoesquema, es decir, con más complejidad. En cambio, aquellas personas que no suelen pensar acerca de sí mismos no tienen tan desarrollado su autoesquema, es decir, menos complejidad. ¿Qué nos dice esto? Bueno, el pensar más en uno mismo genera mayor crecimiento y desarrollo de nuestro autoesquema. Ahora vamos a hablar sobre marcos y colegas. Para concluir acerca del tema y de la complejidad, es importante mencionar como parte inicial que la autocomplejidad debe ser vista como una unión, no como un solo. Es importante mencionar que una persona es diferente cuando está expuesta en diferentes contextos, de tal manera que escogemos o apartamos un esquema de otro. Un ejemplo de esto es cuando estamos con nuestros amigos y pasamos de estar con nuestros amigos a estar exponiendo en un proyecto de la universidad. Diferentes autores mencionan que las personas tenemos diferentes yo, uno que nos gustaría llegar a ser, uno que tenemos que llegar a ser, un yo que no nos gusta ser y uno que deberíamos ser, las cuales funcionan como motivadores para cumplir nuestras metas y saber de cuál alejarnos. Entidad frente a esquemas incrementales. Para este apartado iniciaremos aclarando que una variación de los esquemas es que tanta estabilidad asumimos las personas, es decir, cómo percibimos nuestras habilidades. A partir de esto se dividen en dos posturas, en la que la habilidad es una entidad y en la otra en la que la habilidad es lo que uno es capaz de incrementar. Una vez establecidas, estas las mantendremos como parte de nuestra personalidad. Habilidad como entidad. Ejecutar una tarea para probar las habilidades. Si fallan o lo hacen mal, se angustian y desean abandonar la tarea. Cuando una persona tiene esta visión, atienden y recuerdan claves de consistencia.
Habilidad incremental. Al ejecutar una tarea intentan extender sus habilidades. Si fallan o lo hacen mal, lo ven más que una forma de incrementar sus habilidades. Cuando una persona tiene esta visión incremental, atienden y recuerdan claves de cambio. Atribución. Se llama atribución aquello en lo cual inferimos la causa de un evento. Un aspecto importante al experimentar eventos es juzgar sus causas. Inferir sobre esta nos dice si un evento fue intencional o accidental. Las personas solemos hacer esto de manera espontánea. Procesos de atribución. Depende de los esquemas, de las situaciones sociales. Los valores de default nos brindan la capacidad de hacer inferencias más allá de la información suministrada. Investigación. Las personas hacemos interpretaciones de sucesos en los cuales obtengamos resultados buenos o malos de éxitos y fracasos. Estos suelen tener diversas causas, pero en la investigación hace énfasis en 4 de ellas: habilidad, esfuerzo, dificultad de la tarea y suerte o factores aleatorios. Weiner. Este autor ubica estas 4 causas en una dimensión de locus causal, donde las divide en 3. Causas internas, que son aquellas que hacen parte de uno, como las habilidades y el esfuerzo. Causas externas, aquellas que están fuera de uno, como las dificultades en una tarea, otras personas con más poder y factores aleatorios. Causas que varían en estabilidad, las que pueden ser estables por habilidades o la variación de un tiempo a otro, que sería el esfuerzo. Interpretación de los éxitos y de los fracasos. Interpretación de los éxitos. Las personas hacen interpretaciones de sus éxitos cuando se tienen en cuenta las causas internas estables, sus habilidades, lo que mejora su autoestima. En interpretaciones de los fracasos son interpretados como provocados por influencias inestables como la mala suerte o poco esfuerzo. Diferencias individuales en la tendencia a atribuir. Tenemos 2 diferencias. La primera, ver los factores inestables de las causas del fracaso. No habrá necesidad de preocuparnos sobre el futuro, ya que al ser inestable la situación, la próxima vez será diferente. En la segunda diferencia, tenemos que si los factores de las causas del fracaso son estables, es decir, por no tener habilidades o porque el mundo va en contra de nosotros, vamos a preocuparnos sobre el futuro, ya que tenemos que encarar la misma situación cada vez que suceda. Nuestro comportamiento, emociones, pensamientos y sentimientos van a influir en nuestra mentalidad, tanto si fracasamos por inestabilidad de la situación o por no tener habilidades. Activación de memorias. Los esquemas no se apilan uno sobre el otro en la memoria. Estos forman una red amplia y estas áreas de almacenamiento se unen si tienen una conexión razonable. Existen las conexiones semánticas, que unen atributos que contribuyen a una categoría, y episódicas, que relacionan atributos que forman un evento. Los fragmentos de información que se relacionan entre sí se enlazan de manera sólida. Con base en esto, todo el saber es una trabajada red de agrupaciones de diferentes fuerzas entre un enorme conjunto de nodos de información. Una vez que un nodo de memoria se activa, el conocimiento que tiene se posiciona en la conciencia. Este se activa por medio de una averiguación intencional o de otras maneras. Mientras un nodo se vuelve activo, una activación parcial se propaga a otros nodos entrelazados a él. La activación parcial facilita al área solicitada llegar a la conciencia. Un ejemplo de esto sería el de una persona que al estar en un estacionamiento quizás le recuerde vagamente a una atractiva persona que vio por ahí, haciendo a su vez que recuerde que casi perdió el control del auto en una curva por ir rápido y mirar a la persona. Este ejemplo implica la activación parcial. Tal vez la memoria no llegue hasta la conciencia, sin la ayuda de un impulso que provenga de otra parte. Pero existe una mayor posibilidad de que llegue ahí. Este impulso logra activar el nodo lo suficiente para que el recuerdo llegue hasta la conciencia. Si este nodo no hubiera estado parcialmente activo, el impulso no sería suficiente. La imprimación es gracias a una tarea que antecede a la principal, logrando activar un nodo, un acceso más fácil a las memorias. En una investigación, Skrull y Ware en un primer momento les pide a los participantes leer palabras relacionadas con hostilidad. Después, en un estudio diferente donde tenían que calificar un retrato de un individuo, estos participantes mostraron una tendencia mayor a ver a las personas como hostiles, asimismo calificándola de manera más negativa en otras áreas evaluativas. Esta técnica logra que sea más accesible la información de los eventos,
Pero existen categorías que pueden ser más fácilmente accesibles para unas personas y para otras no. Esto ofrece información de cómo la persona ve el mundo. Como un ejemplo de esto, los niños que crecieron en vecindarios pobres tienen más posibilidades que otros de estar expuestos a la violencia. Esta exposición los puede llevar a desarrollar esquemas sociales con temas violentos. Estos esquemas deben ser muy accesibles para los niños de estos vecindarios y por lo tanto susceptibles a que los usen. La imprimación no solo desencadena categorías perceptuales y acciones. Existen pruebas de que el uso de un tipo específico de saber procedimental, como lo hace una lección comparativa, involucra utilizar aquel mismo entendimiento en el futuro. Se ha hablado de cómo la información pasa de la memoria a la conciencia y de cómo se usa de formas diferentes. John Brandt y sus colegas dejan muy claro que la información no tiene que llegar a la conciencia para que ésta influya en lo que sucederá después. Y los objetivos de conducta a menudo se relacionan con asociaciones específicas. Asimismo, la imprimación subliminal de una emoción provoca que los juicios subsecuentes se impriman y den esta cualidad emocional. Desde el punto de vista actual, la conciencia es un lugar de trabajo en el que formamos decisiones, tomamos también las mismas decisiones, realizamos juicios y llegamos y definimos algunas intenciones. Entonces, dentro de esto cabe la pregunta, ¿qué es lo que provoca realmente la rutina? Pero cabe aclarar que algunos procesos rutinarios son de forma innata, es decir, los procesos se vuelven rutinarios a través de la práctica. A más práctica, menos atención requiere pues esta acción o el comportamiento en sí. Por medio de esto se disparará la imprimación inconsciente. Cada vez que escuchamos, leemos, realizamos alguna acción, hace que las partes correspondientes de nuestra memoria se activen. Como ejemplo, tenemos la investigación realizada que llevó como nombre ¿qué hay en un nombre? Como sabemos, la imprimación es un proceso curioso. Todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, tiene efectos inesperados en el comportamiento o en las conductas que nosotros desarrollemos. Como bien sabemos, el nombre hace parte pues del autoesquema. Entonces, según el estudio realizado por Pelham y Jones, los nombres tienen o hacen parte de una toma de decisiones muy importantes. Y plasmaban que hay una probabilidad muy alta de que las personas que tengan nombres similares a nombres de ciudades vivan en estas o tengan locales o almacenes o negocios que lleven por nombre o asociado a su nombre. Es decir, y de una forma más clara, las personas que se llaman Luis por lo general vivían en Luisiana. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, la explicación que se dio en esta investigación es que la mayoría de personas tienen sentimientos positivos sobre sí mismos como parte del autoesquema, como lo mencionaba anteriormente, evocando antes cualquier situación o que nos recuerden a sí mismos y poder pues, tener esta relación entre sí. En cuanto a las perspectivas, encontramos la perspectiva sobre el procesamiento de los símbolos. Aquí menciona los modelos simbólicos que consideran a la mente como un sistema manipulador y transformador de símbolos. Estos símbolos no representan solamente objetos, sino también situaciones, acciones o las propias operaciones afectuadas. Otra perspectiva que encontramos es el procesamiento distribuido en paralelo, redes neurales o conexionismo. El punto de vista conexionista usa los procesos mentales y neurales como una metáfora para los procesos cognitivos. Es decir, que el sistema nervioso usa simultáneamente varias vías para integrar la información, describiendo la cognición como redes de unidades simples. Todo pues parecido a la neurona. Lo que procesar significa pasar activaciones de una unidad a otra. Asimismo, pues suma o resta toda la totalidad de la unidad para integrar y sumar en cada insumo. Todo esto para establecer como una configuración y tenerla estable para el desarrollo pues, potencial de la conducta, el comportamiento e integración pues, de la personalidad. Como ejemplo de esta última perspectiva, tenemos la percepción social y la toma de decisiones. Entonces, dentro de la toma de decisiones contemplamos una u otra posibilidad y no la mezcla de ambas. Asimismo, pues la percepción o la opción de las que tengamos al alcance viene a nuestra mente inmediatamente. Y aquí
Aquí elegiremos solamente una, pero entonces ¿cómo harían los conexionistas para analizar una experiencia como esta? Ellos dirían que las experiencias se fragmentan a través de los insumos. Aquí los fragmentos activan unidades en la red. Las unidades colocan restricciones unas con otras. Las unidades se transfieren unas con otras y dan vueltas y vueltas. Y una vez que se alcanza la decisión, una influencia que regresa a evaluar esta misma, siendo más coherente y más segura esta decisión tomada. Continuamos con los procesos de modelos duales. Los psicólogos cognitivos lucharon con las diferencias entre los enfoques del procesamiento simbólico y el conexionista. Ellos convirtieron la idea de que la conexión involucra dos tipos de pensamiento en vez de uno. Encontramos el procesador consciente para el razonamiento voluntario y para el seguimiento de programas de instrucciones, y también el otro tipo de pensamiento que es el procesador intuitivo, que maneja la solución intuitiva de problemas, de estrategias heurísticas, también de actividades cualificadas automáticas usando procesos conexionistas. En la literatura de la personalidad encontramos a un autor llamado Seymour Einstein, quien argumentó que las representaciones de cómo las personas experimentan el mundo a través de los diferentes modos de procesamiento, lo llamó la autoteoría cognitiva experiencial de Einstein. Supone que experimentamos la realidad a través de dos sistemas. Encontramos el sistema racional, que opera casi siempre conscientemente y se usa reglas lógicas. También es relativamente lento y es el procesador simbólico al que llamamos mente racional. También encontramos el sistema experiencial, que es intuitivo, que es una forma rápida y sucia de evaluar y de responder a la realidad. Se apoya en atajos y en la información fácilmente disponible. También funciona automáticamente y en gran parte fuera de la conciencia. A partir de esto, Einstein argumentó que ambos sistemas siempre funcionan y que juntos determinan el comportamiento, y cada uno participa por las circunstancias hasta en un alto grado. Encontramos unas diferencias, y es que en el sistema experiencial es el resultado de una eternidad en la evolución. Domina cuando se necesita velocidad, por ejemplo cuando la situación presenta más carga emocional, y cuando no puede ser minucioso, cuando se necesita actuar rápidamente, por ejemplo cuando evitamos el peligro. Y al contrario, con el origen racional, que tiene un origen más reciente, y proporciona una forma de proceder más cautelosamente, analítica y también planificada. Este enfoque también tiene unas ventajas, como por ejemplo cuando uno tiene suficiente tiempo y es libre de presión para pensar las cosas. Encontramos la idea del proceso dual desde diferentes autores. El primero tenemos la propuesta de Metcalfe y Michel en 1999, y es que existe un sistema que es caliente, que va más a lo emocional, a lo impulsivo y a lo del reflejo, y que opera de una forma conexionista. Y también hay un sistema frío, que es estratégico, que es flexible, lento y que no es emocional. Continuando con la idea del proceso dual de Lieber, Mangaul, Gilbert y Trope en el 2002, fue que ellos observaron atribuciones que requerían cierto esfuerzo frente a aquellas que eran automáticas. También estos investigadores supusieron que el sistema reflejo se armoniza con la presión y con las demandas emocionales del mundo, y que éstas actúan rápidamente. El otro sistema es que usa la lógica simbólica y es más lenta. También ellos, luego de revisar, llegaron a una conclusión de que las versiones reflejan y automática de la atribución se manejan en diferentes partes del cerebro. Strass y Deutsch en el 2004 propusieron un modelo de proceso dual del comportamiento social evidente. Este es un modelo de largo alcance en el que la acción, como en la teoría de Einstein, es vista como una salida conjunta de dos modos de funcionamiento, reflejo e impulsivo. Estos modos de funcionamiento ocurren simultáneamente y se apoyan mutuamente o están en un conflicto uno con el otro. Encontramos los conocimientos, que aquí las representaciones mentales también se ajustan a la perspectiva del proceso dual de la conexión, y se examina de que hay dos tipos de conocimientos: el conocimiento explícito e implícito. En el conocimiento explícito es que es accesible al solicitarlo, y en el conocimiento implícito que no lo es.
Tenemos las actitudes implícitas, y un ejemplo de ello es que muchas personas que creen que no tienen prejuicios hacia las minorías y de que tratan a todas las personas igual de bien, y pues sin embargo resulta que muchas de estas mismas personas tienen vínculos mentales que son más fuertes de las minorías con la cualidad semántica, que es malo, que con la de bueno, que es decir, que se miden indirectamente. Estas se hacen usualmente a través de un conjunto de ensayos de reacción-tiempo, y porque pues las personas no son conscientes de esos mismos vínculos. También tenemos la autoestima implícita, que esa se relaciona con estados de sentimientos negativos en la vida cotidiana, independientemente de cualquier papel que desempeña la autoestima explícita. Porque el conocimiento explícito e implícito no se relacionan estrechamente. Acá pues se da una posibilidad de que es que se deriva de la perspectiva de la mayoría del conocimiento implícito, de que proviene del sencillo aprendizaje por asociación, condicionamiento clásico e instrumental, mientras que en el conocimiento explícito este viene por un aprendizaje conceptual. Por ejemplo, cuando los padres tratan duramente a su hijo mientras le dicen verbalmente que es un chico maravilloso. Estas dos fuentes de experiencia pues no van de acuerdo. Cognición y personalidad. Se refiere a los procesos mentales específicos que subyacen a la personalidad, variables cognitivas de la persona. La perspectiva social cognitiva del aprendizaje, en ella propuso una teoría de la personalidad adecuada, debe tomar en cuenta 5 clases de variables cognitivas en la persona, en las cuales el aprendizaje las influye. ¿Cuáles son estos tipos de variables y cuáles son estas competencias de las personas? Son las habilidades que se desarrollan a lo largo de la vida, donde se desarrollan habilidades para la solución de problemas y para empatizar. El segundo tipo de variables son las estrategias codificadoras y constructos personales. Estas cubren los esquemas, las personas interpretan los eventos y las personas, dependiendo pues de los esquemas que ellos tengan, pues lo van a interpretar. Un ejemplo pues es cuando un comprador potencial ve una casa de una manera y un ladrón potencial puede ver esta casa pues de otra manera. Entonces pues las estrategias de codificación son formas de ver el mundo y consisten en que pues para conocer al mundo hace falta conocer cuáles son nuestras expectativas hacia él. Un ejemplo es por ejemplo ver una nube negra que a nosotros nos da una señal de lluvia. Un segundo tipo de expectativa es la expectativa comportamiento-resultado. Esto hace referencia a los actos específicos que pues siguen determinados por los resultados. Las expectativas especifican lo que las personas hacen. Las personas hacen lo que creen que provocará resultados. Estos valores son los que provocan que las personas pongan en acción sus expectativas. Y pues como último, pues el quinto conjunto variable de Michel en 1973 discutió sobre lo que lo llamó sistemas plantes autorregulatorios. Entonces las personas se proponen metas, hacen planes y realizan diferentes cosas que consideran necesarias para ver esta acción pues en sus planes. La personalidad como un sistema de procesamiento cognitivo afectivo. Sistema de procesamiento cognitivo afectivo. El vínculo de este término entre cognitivo y afectivo refleja el reconocimiento que pues las emociones juegan hacia un papel clave en la mayor parte de la experiencia cognitiva. Las personas desarrollan organizaciones de información acerca pues de la naturaleza de las situaciones, de otras personas y del yo. Decir que alguien es agresivo no significa que pensemos que esta persona es agresiva todo el tiempo. Significa que pensamos que la persona tiende, más que los demás, a mostrarse agresiva en ciertas situaciones. Las personas también piensan en forma condicional con respecto a ellos mismos, es decir, el comportamiento de cada persona también sigue un principio para interpretar situaciones que incluyen la información respecto a las acciones apropiadas en esas situaciones. En esta perspectiva, la individualidad surge de 2 fuentes. Primero, las personas difieren en cuanto a la accesibilidad que tienen en sus diferentes esquemas y los claves que la evocan. Los diferentes esquemas tienen posibilidades de parecer de pronto para diferentes personas en un determinado escenario. Las personas perciben literalmente diferentes cosas en una misma situación. Segundo, las personas difieren en cuanto a sus perfiles, sí. Entonces cuando un esquema se activa, la persona actuará en formas en las que se ajuste a él. Por eso implica distintas acciones para diferentes personas. Por ejemplo, algunas personas percibirán una observación ambigua de una persona tal como la da. Entonces una persona la puede recibir como un rechazo, otra persona la puede percibir como provocación,
otras como una indicación, otras que se está llevando a cabo un juego de poder y algunas indicaciones de que otra persona pues se desvela como por la noche anterior y pues tiene una resaca. Entonces, para predecir la consistencia de una acción necesitamos saber dos cosas. Primero, cómo la interpreta la persona con respecto pues a la situación, de la cual dependen pues los esquemas que esta persona tenga y pues su accesibilidad. Segundo, conocer el perfil sí entonces de la persona, por lo tanto, explica la consistencia temporal del comportamiento. La consistencia a lo largo pues de su tiempo es un elemento clave en las concepciones de la personalidad. Muy bien. Primero hablaré sobre la vida del creador de esta teoría, George Kelly. Kelly nació en 1905 en una granja y fue hijo único. Cuando fue a la universidad, primero Kelly estudió ingeniería, después se cambió a estudiar educación y obtuvo su título, su grado en la Universidad de Edimburgo en 1930. Mientras Kelly era estudiante graduado, enseñó en áreas diferentes a la psicología. Entre ellas estaba oratoria, hablar en público, teatro y gobierno. Un dato de interés. Kelly informó que solo dedicó 9 meses a estudiar psicología antes de terminar su doctorado. Y esto pues le dio esa libertad para desarrollar una teoría tan original que no tenía vínculos con la de ningún otro teórico. Durante 12 años fue profesor en una pequeña universidad. Y en esta pequeña universidad pues atendió a muchos estudiantes en una clínica gratuita. Su formación fue más que todo en educación que en psicología clínica, como lo había mencionado antes, y esta clínica mucho tiempo después se convirtió en un laboratorio, en el laboratorio donde él estaba haciendo su teoría para después sacarla al aire. Luego de esto, Kelly se mudó a la Universidad Estatal de Ohio, esto en Estados Unidos, donde tomó el puesto que antes había ocupado Carl Rogers y él al frente del programa de formación clínica. Allí donde Kelly fue que en 1955 escribió su trabajo The Psychology of Personal Construct, en el cual explicaba su teoría y sus implicaciones clínicas. Kelly se refería a la aproximación de la personalidad como la teoría del burro. ¿Por qué? Porque decía que la teoría atañe a la naturaleza del animal y no a las fuerzas ambientales que empujan o jalan al individuo. Recordemos que la teoría de George Kelly hace hincapié en los pensamientos del individuo y Kelly murió el 6 de marzo de 1967. Con respecto a sus antecedentes intelectuales, uno de los representantes más influyentes para el modelo de Kelly fue Jacob Moreno, que con sus trabajos con respecto al psicodrama propuso lo que fue un método de tipo terapéutico en el que consistía que los pacientes representaran sus episodios más significativos de una manera emocional en vez de sentarse a hablar de ellos. Kelly, dentro de sus trabajos, alguna vez tuvo que formar un elenco para la obra El enemigo, en el cual él escogió a un chico que él observó que era muy tímido, algo contenido y poco aceptado, para actuar con un papel de un soldado austriaco que estaba lisiado. Luego de terminar la obra, todos se sorprendieron porque el chico dio una gran actuación destacándose en el papel. Se sentía como si se hubiera familiarizado con el trauma del soldado herido en guerra. Kelly se hizo la pregunta de que si él habrá tenido alguna experiencia traumática propia que requería elaborarse dentro de los límites protectores de una situación teatral. Con esto, él observó que el adoptar un papel podía ejercer un gran impacto en las conductas y las experiencias de las personas, donde el adoptar un papel ajeno al individuo hacía que ocurriera una liberación, la cual estaba ahí, pero no salía a la luz debido a las limitaciones de la imagen personal ya adaptada. Estas investigaciones de Kelly, las cuales fueron sustentadas dentro del trabajo de Moreno, provocaron el rechazo de la personalidad como entidad fija y sustancial,
con limitaciones a lo que puede hacer. De hecho, se muestra lo contrario. El actuar en un papel hace que se exploren otras conductas que dan forma a otras maneras de vivir y ser, mostrando que lo que hace una persona determina lo que es esta. A continuación, uno de los conceptos más importantes para la teoría de Kelly, el cual creía que existen varias interpretaciones, las cuales dentro de estas no hay una verdad absoluta e irrefutable, ya que nadie puede conseguir estas realidades sin verlas o construirlas de alguna forma por sí mismos, denominando a esto como alternativismo constructivo. A este concepto se le da el significado de cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con las demás personas gracias a nuestros constructos personales. Dos de los alcances del alternativismo constructivo son: número 1, todas las interpretaciones están sujetas a revisión, la cual solicita humildad y una apertura mental para examinar cualquier opinión o teoría. Esta aplica por igual a todos los constructos de las personas. Y número 2, se cuenta con opciones ilimitadas para construir la vida de forma que permita el cambio y los conocimientos. Las personas pueden cambiar o reformar las elaboraciones de los hechos o de sí mismas, donde se cuenta con libertad para que los constructos sean flexibles o permeables para generar así otras maneras de construir los hechos. Ahora voy a comentar lo que pensaba Kelly sobre el hombre como científico y la reflexividad. Para empezar, él consideraba que estudiar la personalidad no era más sino estudiar la manera en que los sujetos construyen su vida. Y debido a que concebía que en la realidad de las personas un aspecto fundamental era la reflexividad del alternativismo constructivo, pues no cedía fácilmente a los dogmas establecidos, de manera que nunca se involucraba en polémicas con respecto a defender sus constructos personales referentes a la personalidad. La reflexividad es entonces ese aspecto peculiar del método científico que era aplicado al estudio psicológico de la personalidad. Y esto era revelado en lo que Kelly llamó el hombre como científico, que supone que el psicólogo es una persona dedicada al mismo tipo de actividad que realiza el sujeto de estudio. En el postulado fundamental se sitúa a la persona en el centro mismo de las cosas. Kelly le asigna un significado a la palabra persona, lo describe como un suceso o un proceso que manifiesta su personalidad de formas únicas e irrepetibles. Según Kelly, las teorías sobre los factores biológicos, sociales o inconscientes fuera de la expresión de la personalidad no responden a la pregunta de cómo se expresa esta. Terminan siendo irrelevantes para las metas reales de la psicología. En el colorario de la construcción, la persona predice los sucesos creando réplicas de estos. Kelly establece el principio básico de la construcción. Se percibe algo similar a ciertas cosas y diferente de otras. Necesitamos la identificación tanto por la similitud como por la diferenciación. En el corolario de la individualidad, las personas difieren en la construcción de los sucesos. Kelly dudó que siquiera existan dos sistemas de construcción similares. En el corolario de la organización, al predecir los sucesos, cada persona evoluciona de manera característica y para conveniencia propia, adaptando un sistema de construcciones que comprenda relaciones ordinarias entre sí. Debe existir una formulación de prioridades respecto a los constructos. El corolario de la dicotomía nos dice que se compone de un número finito de constructos dicotómicos. En este, las personas deben poder percibir las semejanzas entre los hechos de su polo opuesto. En el corolario de la decisión, habla sobre que la persona escoge para sí misma la alternativa por la cual en un constructo dicotómico prevé mejores posibilidades de detección y definición de su sistema. Pues este se refiere a que la persona elige aquellos que tienen más probabilidad de ampliar sus opciones en el futuro. El corolario de gama, el constructo se torna conveniente solo cuando desea prever una gama de sucesos limitados, donde se describen el constructo válido dentro de un rango limitado de contextos, dando eficacia para prever un determinado rango de fenómenos, pero estos no son totalmente válidos. El corolario de la experiencia indica que el sistema de construcción de la persona varía con la construcción sucesiva de réplicas de sucesos. Cuando va sucediendo los hechos,
vamos validando o desvalidando los constructos a través de las observaciones y su utilidad para predecir el futuro. Los constructos no son necesariamente fijos y estos pueden ir modificándose. Bueno, ahora vamos a hablar del corolario de la modulación. La variación del sistema de construcción de una persona está limitada por la permeabilidad de los constructos dentro de cuyo rango de conveniencia caen las variantes. Esto quiere decir que algunos constructos permiten ampliar su aplicación más que otros. Por ejemplo, bello feo se puede aplicar a nuevas realidades que podemos experimentar y es más permeable a nuevas experiencias que, por ejemplo, el constructo vaso-copa, que es un poco más rígido. Ahora hablaremos del corolario de la fragmentación, que nos dice que una persona puede utilizar sucesivamente una variedad de subsistemas de construcción que son inferencialmente incompatibles con cualquier otra. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos ideas de las cosas que no son totalmente compatibles y pues que estamos fragmentados en mayor o menor grado, lo que nos permite, por ejemplo, comportarnos con roles o papeles distintos en distintas circunstancias, digamos ser serviciales y simpáticos en una y antipáticos y odiosos en otras. Ahora hablaremos del corolario de la comunidad. Este nos dice que en el grado en el que una persona utiliza una construcción de su experiencia que es semejante a la que emplea otra persona, sus procesos psicológicos serán pues semejantes a los de dicha persona. Pues lo que quiere decir esto es que si nuestro modo de construir la realidad y de interpretarla pues es el mismo al de otra persona, nuestras experiencias, comportamientos y sentimientos tenderán a ser los mismos y pues podemos ser idénticos a otras personas y pues por ser idénticos también nuestros constructos. Y por último tenemos el corolario de la sociabilidad. Este nos dice que en el grado en el que una persona construye los procesos de construcción de otra, puede desempeñar un papel en un proceso social que implica a dicha persona. Pues lo que nos quiere decir esto es que podemos comportarnos como otra persona en tanto que nos es posible asumir también sus constructos. Dentro del sistema de construcción de cada persona existe una estructura central mediante la cual se comprenden los aspectos más fundamentales de la realidad, del entorno de cada persona y del yo. Esta estructura es resistente al cambio y ayuda a organizar los conceptos básicos de la persona en torno a los sucesos de su vida. Dentro de esta estructura central se pueden encontrar los marcos, los cuales permiten predecir y controlar las interacciones de las personas con los individuos o los demás grupos sociales. Estos marcos constituyen el papel central de cada persona. El desarrollo de dicho papel central, según George Kelly, consiste en la construcción que realiza un niño como miembro de una familia, realizando construcciones sobre sus conductas y a medida que va madurando, las construcciones que realiza de otros miembros de su familia. Por otra parte, y no menos importante, el concepto de papel central conduce a una interpretación de la culpa. Un ejemplo que plantea Kelly es que un niño tiene el papel central de pertenecer al padre y a la madre. Sin embargo, llega un día en que el niño ya no actúa como hijo de sus padres, es decir, no se comporta de acuerdo a lo que ha percibido siempre como correcto o apropiado. Esta revelación afecta la identidad de la persona, quien siente que su papel central ha sido relegado. Por esta razón experimenta ansiedad que luego puede dar lugar a sentimientos de culpa. Finalmente, George Kelly explica por qué algunas personas consideradas como antisociales no experimentan sentimientos de culpa, aún habiendo atentado contra el bienestar de otras personas. Valiéndose de un ejemplo, el autor expone que aquellas personas que hayan sido criadas por padres, quienes se preocuparon meramente por vestimenta, techo y comida, serán personas que al crecer, al ser tildadas de egoístas o crueles, harán caso omiso o no se sentirán aludidos con dichas características. Tampoco van a experimentar culpa, pues este señalamiento no es compatible con la estructura de papel central adquirido desde su infancia. Continuando con la información, encontramos un factor muy importante para el desarrollo de las personas. Este es el crecimiento psicológico. Según los constructos personales, describen a las personas como seres dinámicos, abiertos al cambio y el crecimiento.
Dentro del crecimiento psicológico encontramos la agresividad y generalidad, tensión y ciclo de creatividad. Para Kelly, la agresividad es la elaboración activa del propio campo perceptivo, es decir, cuando las cosas no son como deberían ser, las adaptamos a nuestros constructos. La agresividad no se puede relacionar con comportamientos destructores negativos, sino con el nivel de ansiedad de la persona. La agresividad varía según las personas y el contexto que se encuentre. De igual forma, la ansiedad sería adaptada según la situación que presenta. Cuando se presenta un nivel alto de ansiedad, la persona adquiere una agresión que lo haga sentir a salvo de amenazas. El ciclo de la creatividad comienza con una construcción general y finaliza con una construcción válida y tensa. Es el cambio en el sistema de construcciones de la persona. La generalidad es una anticipación de lo que sucederá. Un ejemplo de esto son los sueños. La tensión es la finalización de algo. Un ejemplo de esto es una obra o un retrato. Las personas tensas suelen ser más productivas que creativas. Lo que construyen es basado en ideas que han sido ejecutadas por otras personas. La persona puede presentar cambios en cuanto a su sistema de construcción, debido a obstáculos en el crecimiento. El primero de estos es la amenaza y miedo. La amenaza hace referencia a cómo la persona experimenta cambios inesperados en su vida. Un ejemplo de esto, cómo toma la persona la muerte de un ser querido o su propia muerte. El temor o miedo es un constructo transitorio, es decir, que no se mantiene. Un ejemplo de esto es un hombre que va en su automóvil y piensa que posiblemente va a tener un accidente. Al llegar al destino, se da cuenta de que no sucedió nada y por lo tanto su temor va a desaparecer. El segundo es la ansiedad. Kelly lo define como el descubrimiento de que los sucesos que enfrenta la persona se encuentran fuera del ámbito de la convivencia, es decir, de sus constructos personales. Esto suele ir acompañado por una sensación de pérdida de control de la persona. En algunos casos extremos, la falta de conciencia de ansiedad puede provocar problemas de comunicación que más adelante predecirán una esquizofrenia. La tensión puede ser la defensa contra la ansiedad. El tercer tipo es la hostilidad. Es un esfuerzo continuo por obtener pruebas concluyentes de un tipo de favor de predicción social, cuyo fracaso se ha demostrado de manera continua. Estas personas suelen pensar que siempre tienen la razón, aunque estén equivocadas. Intentan imponer al mundo sus constructos para que estén de acuerdo con ellos. Los psicólogos conciben el cuerpo, la mente y las emociones como partes esenciales que componen la personalidad humana. La teoría desarrollada por Kelly indica que estos elementos estructurales son aspectos que cada individuo construye a partir de experiencias o encuentros con el mundo social. A continuación se mencionan algunos elementos estructurales que hacen parte de la teoría de Kelly. La teoría de los constructos personales se basa en la perspectiva de la persona, es decir, la forma en la que ésta se construye a sí misma en relación con el mundo. Sin embargo, Kelly no contempla el cuerpo como una entidad física ajena a la construcción que hace la persona de él. Además, no teoriza la mente como una entidad o dimensión psicológica que existe de manera independiente con respecto a las construcciones sociales. A pesar de todo esto, esta teoría se interesa en cómo el individuo ve su cuerpo y su mente. Relaciones sociales. Es necesario mencionar que las relaciones sociales forman parte importante del sistema de construcción de las personas, igual que pruebas a las que se someten sus constructos en el sistema social. Estos constructos frente a la comunidad y sociabilidad evidencian lo que Kelly concebía, es decir, Kelly nos considera como seres eminentemente sociales que no solo responden ante las desgracias de los demás, sino que también somos seres capaces de mostrar empatía. Voluntad. La voluntad es para Kelly una fuerza motivante que conserva o pone en marcha el avance de una situación o proceso sin importar los obstáculos formidables que se presenten. El proceso relacionado con la construcción se encuentra en marcha, presentándose de forma intrínseca pero activa.
evidenciando que eso significa estar vivo. Además, no hay necesidad de establecer factores para explicar el inicio de la predicción de sucesos, sino que la vida se encarga de eso. Emociones. Al igual que la conciencia, las emociones intervienen en la predicción de sucesos y construcción, teniendo en cuenta que este proceso constructivo no es fundamental ni exclusivo como una cosa cognitiva, ya que se tienen en cuenta elementos emocionales, pues existen constructos que son percibidos sin necesidad de alcanzar las esferas de la conciencia. Intelecto. Al igual que los dos elementos mencionados anteriormente, el intelecto hace parte fundamental del proceso de construcción. Es por esto que Kelly realiza una crítica a los intentos de medir la inteligencia como un rasgo distintivo. Para este personaje, la prueba de coeficiente intelectual no es más que un constructo diagnóstico psicológico de utilidad compleja en los adultos y en los niños, ya que puede presentar obstáculos en el aprendizaje. Razón para considerar que en vez de brindar ayuda en el aprendizaje, esta prueba solo sirve para encasillar alumnos. Self. Como último elemento de los constructos se presenta el self, que a pesar de no ser mencionado con anterioridad, hace parte de dichos constructos y quizás de una forma más intensa que cualquiera de los que se mencionaron con anterioridad. Esto se debe a que este constructo ejerce control sobre las personas, como se evidencia en las diferentes conductas. Estas están más relacionadas con las circunstancias que con la manera en la que nos visualizamos a nosotros mismos. Para Kelly, el self es algo dinámico y además cambiante. No se presenta como algo que somete al individuo a la biología o a una dinámica inconsciente. Análisis clínico y terapia. Para la teoría de los constructos personales, casi todos los trastornos y desajustes psicológicos se deben a los constructos erróneos o carentes de relevancia para las personas y los demás. También la situación se complica porque rara vez se tiene una conciencia clara de la forma en que las personas construyen sus propios papeles o papeles de las personas importantes para ellas. La prueba red y los repertorios de constructos de papeles, la prueba del repertorio de constructos de papeles, conocida comúnmente como la prueba red, esta induce a manifestación y a la medición de los constructos personales en un entorno clínico. Una de las extensiones de esta prueba es conocida como el cuadro del repertorio. Es más utilizada en fines de investigación. Según Kelly, la lista de papeles representa el elenco de las personas de la vida del sujeto que revela los papeles que distribuyen una obra en la que él mismo se encarga del papel protagónico. Esta prueba sirve para los clientes para profundizar a las relaciones que se consideran más importantes. Ahora hablemos sobre la terapia de los papeles fijos. Este es un método basado en la idea de reemplazar los constructos de papeles poco adecuados para la persona. Esto trae un mejoramiento en el bienestar y en las relaciones con los demás. Su finalidad es mejorar la construcción de los papeles y generar un entorno mucho más confiable para someterlos a prueba. Esta es una técnica sugerida por Kelly. En esta técnica, el paciente experimenta con nuevos constructos mediante la representación de roles de personalidad. Estos roles suelen ser ficticios y construidos específicamente por el terapeuta. Esta personalidad ficticia recibe un nombre diferente de forma que se experimenta el rol sin perder su identidad o comprometerse a cambiar antes de que estuviera listo. Para entender mejor esta terapia voy a dar un ejemplo. Susan es una mujer de 24 años que buscó ayuda por ansiedad que se centraba en su limitada vida social. Entonces su terapeuta construyó un rol fijo para Susan. La personalidad ficticia recibió un nombre diferente, Mari. Mari es una joven amigable que es abierta y sincera con la gente que conoce. Disfruta entregándose a esas personas y los sentimientos de compañía que siente con ellas. Se ve unida con sus amigos como parte del mundo de ellos. De acuerdo a esta terapia, Susan debe realizar el rol de Mari. En ocasiones los roles se invierten de forma que el paciente represente a la otra persona, mientras que el terapeuta representa el rol del paciente. Además de enseñar
al paciente a ver la situación desde otra perspectiva, esto permite al terapeuta modelar el nuevo rol. Cuando los clientes aceptan interpretar el papel, se les pide que lo representen durante varias semanas en el curso de sus actividades cotidianas. El objetivo de la técnica de rol fijo es que el paciente ensaye en la práctica cómo sería vivir sin el problema que tiene. Con esto se pretende que el paciente pueda reorganizar su sistema de constructos previos y que modifique sus constructos personales y que elabore otros nuevos, y esta vez mucho más funcionales. A modo de conclusión, Kelly propuso una teoría de constructos personales, la cual consta de un postulado fundamental y 11 corolarios. Recordemos que su postulado fundamental afirma que los procesos de una persona se canalizan psicológicamente por las formas en las cuales anticipa sus eventos, y su proceso de construcción se describe en 4 corolarios principalmente: el corolario de la construcción, el corolario de la experiencia, el corolario de la elección y el corolario de la modulación, y a su vez subdivididos. En su teoría dice que la gente tiene diferentes sistemas de constructos y se considera que las personalidades son similares si utilizan sistemas de constructos semejantes. Asimismo, recordemos que su metáfora fue la del hombre científico y que desarrolló el test rep y repertorio del constructo del rol para medir los constructos personales. De igual manera, Kelly recorrió la terapia del rol fijo para producir un cambio mediante el desarrollo y la práctica de nuevos constructos. Además de la terapia, la teoría de Kelly ha estimulado la investigación en los negocios, los procesos de grupo, la percepción social y otras áreas. Se considera el precursor del pensamiento del posmodernismo. Para finalizar, se tiene que la teoría es lo suficientemente flexible como para permitir la reconstrucción y la incorporación de nuevas técnicas y métodos terapéuticos. Bien amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.